Buenas tardes, señoras y señores, compañeros aquí presentes a nuestro 23º Congreso Nacional y Regional de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Se me permito, para iniciar en tiempo y forma y respetar su puntualidad, voy a presentar a los integrantes de este simposio de la Red Ibero-Latinoamericana de Investigación en Salud Mental Aplicada a lo Forense, tendencias de la psiquiatría forense en el siglo XXI. En primer término menciono al doctor Jorge Óscar Folino, quien es argentino y actualmente es el fundador y el director de la maestría en salud mental forense, de la cual han egresado una serie de compañeros de distintos países de Sudamérica principalmente, y él cuenta con el doctorado en medicina, es especialista en psiquiatría y psicología médica, también es especialista jerarquizado en psiquiatría y psicología médica, especialista en medicina legal y también es profesor docente de tiempo completo, el equivalente aquí en nuestro país, a la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Él ha sido también responsable de dirigir distintos trabajos de investigación que en obvio del tiempo me voy a permitir no hacerlo o señalarlos, ¿no? Asimismo ha participado en diferentes textos de libros en los cuales él ha participado como autor y en otros tantos como coautor, así como diversas publicaciones a nivel internacional. Actualmente él es el presidente de nuestra Red Ibero-Latinoamericana de Investigación y Docencia en Salud Mental Aplicada a lo Forense. Buenas tardes. Gracias, Vicente. Yo le agradezco muchísimo a los organizadores del Congreso habernos dado este lugar y voy a ir directamente a conversar acerca de los aspectos pedagógicos que la experiencia en Argentina me ofrecieron. En Argentina, ¿podríamos poner por favor mis slides? Gracias. En Argentina en 1920 se estableció la Cátedra de Medicina Legal, la primera, y les puedo asegurar que hasta la década de los 80 la psiquiatría forense formó parte como una asignatura de lo que tradicionalmente se llamaba medicina legal, es decir, al mejor estilo centroeuropeo, perdía su identidad. Seguro de que había otras necesidades y muy renegado por mi parte con todo eso, pretendí a partir del segundo lustro de los 80 poner a la psiquiatría forense en el lugar epistémico que le correspondía, como una subespecialidad psiquiátrica. La historia en esta época comenzó con algunos cursos específicos donde inmediatamente todos los psiquiatras se sintieron satisfechos. Mientras tanto seguía siendo yo profesor de psiquiatría forense en los cursos de medicina legal, y allí iban hematólogos, cirujanos, traumatólogos. Como se podrán imaginar, nadie aprendía nada de psiquiatría y los psiquiatras quedaban desconformes. Por otro lado, también sentía la necesidad de generar investigación, pues durante 6 décadas no había habido producción científica en el área, lo que implicaba un absoluto deterioro del desarrollo. Con la seguridad entonces de que teníamos una asignatura compleja que no podía formar parte de la medicina legal y que necesitábamos generación de investigaciones, produjimos el primer programa de psiquiatría forense. Este estaba destinado a aquellos que tenían la especialidad en psiquiatría y atravesado por un eje vital que era la investigación y otro eje que era la perspectiva internacional. Nos generó muchísimas satisfacciones, se formaron psiquiatras de múltiples países de Latinoamérica que después generaron sus propios productos académicos en sus respectivos países.
En la primera década de este siglo tuvimos una buena novedad, que fue que tanto los profesionales de la licenciatura en trabajo social y los profesionales psicólogos fueron desarrollando investigaciones y cada vez un mayor aporte al ámbito forense. Entonces se generó desde los hechos y aún desde las leyes, la necesidad imprescindible de formar para la integración. En este momento nosotros tenemos leyes que imprimen la obligación que los informes de salud mental forense sean firmados por psiquiatras, por psicólogos y por asistentes sociales, e incluso los de internación involuntaria y demás. Por lo tanto, el nuevo eje que surgía con el comienzo, con la primera década del siglo XXI, era el de la integración. Yo pienso, ahí entonces constituimos la maestría en salud mental aplicada a los forenses, ya en esta ocasión dirigida a los psiquiatras, a los psicólogos y a los asistentes sociales. Yo creo que esos son los tres principios que van a administrar o a estimular el desarrollo pedagógico en las próximas décadas. Estimular, especialmente para nuestros países latinoamericanos, o por lo menos los de América del Sur. Estimular la investigación, estimular la perspectiva internacional para no sentirnos intocables en nuestras propias creencias, y estimular la integración para un mejor trabajo con las demás disciplinas. De aquí en más les voy a sintetizar uno de los productos de ese eje de investigación engendrado en la interacción entre la Universidad Nacional de La Plata y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un desarrollo de investigación sobre evaluación de riesgo de violencia. ¿Cómo estábamos en esta materia en Argentina para finales del siglo XX? Con todos estos problemas. Se utilizaba en todo el país un modelo clínico no estructurado, lo que implica complicaciones de evaluaciones idiosincráticas. Había carencia de sistematización, por lo menos no se podía producir investigación ni criterios empíricos locales. Había imposibilidad de revisión sistemática y de crecimiento. La revisión sistemática es un criterio fundamental para cualquier práctica en el ámbito forense. Esto no se podía hacer, y había una desconsideración importante, de la vinculación con la intervención y la prevención secundaria. Es decir, se hacían las evaluaciones y nunca más se sabía qué ocurría en el futuro. En ese estado de cosas estaba no solamente Argentina. ¿Qué hicimos? Hicimos un estudio de cohorte concurrente y fue pionero para toda América del Sur, y del cual después abrevaron investigaciones en otros países. Generamos una cohorte con penados, candidatos consecutivos a liberación condicional, y con sobreseídos por inimputabilidad, candidatos consecutivos a alta prueba. Hicimos un reclutamiento entre septiembre del 2001 a noviembre del 2005 y un seguimiento hasta marzo del 2012. Este es el primer estudio de América del Sur que tiene un seguimiento de la población liberada bajo condiciones y con altas pruebas del ámbito forense. El slide anterior, que quedó deformado, mostraba los instrumentos de la evaluación basal de este estudio de cohorte. Se utilizaron instrumentos que estaban siendo utilizados en otros países, fueron traducidos y adaptados, como la HCR20, la BRAG, ICT, Iterative Classification Tree, el PCDR, escalas de impulsividad, en total cerca de 150 variables en la evaluación basal. Y en la evaluación durante el seguimiento utilizamos una medida de tipo nominal, el tipo de recidiva delictiva, y una medida de tipo escalar
con una traducción de la Over Aggression Scale. El método de evaluación durante el seguimiento fue con registros oficiales de nuevas acusaciones, con registros penitenciarios de incidentes violentos y con entrevistas al delegado y su familia. Ustedes saben que si nos basamos solamente en registros oficiales, queda subestimada la recidiva violenta, por lo que al aumentar las fuentes de información nos acercamos a la mejor aproximación posible durante el tiempo del seguimiento. Una de las medidas utilizadas, el VRAG, las siglas corresponden a su versión en inglés, a Violence Risk as Appraisal Guide. Esto lo hicieron los colegas del Penn-Taguichin Hospital en Ottawa. Ese instrumento divide a la población o permite clasificar a la población que uno evalúa en la evaluación basal en 9 categorías, desde las menos riesgosas hasta las más riesgosas. ¿Está claro? ¿Qué pasó en el futuro? ¿Qué pasó con el seguimiento a lo largo de tantos años? Vamos a ver. Primero y fundamental, tenemos que contemplar las clasificaciones en cada una de estas 9 categorías. En la 1 no encontramos ninguno, no había nadie tan buenito en los liberados de las cárceles ni de los hospitales forenses. Encontramos población en las demás categorías y la recidiva en un seguimiento que tuvo un máximo de 3.488 días, una media de 1.277, tuvo esta secuencia. O sea que podemos decir que la evaluación con este instrumento permitió mejorar significativamente lo que podría haber sido a través del azar. Es decir, es una manera técnica, empírica, basada en evidencias, que permite a los expertos asesorar con mayor credibilidad y eficacia. Otra manera de evaluar la eficiencia predictiva de los instrumentos es con el área bajo la curva ROC, y en este slide les muestro los resultados del área para 3 de los instrumentos, para el PSLR total, para el HSR20 y para el BRAG, en los diferentes cortes, en 1904, en 2004, en 2005, en 2007, en 2007, en noviembre, y finalmente la última en marzo del 2012. Y podemos ver que a partir de 2007 empezamos a obtener áreas bajo la curva con relativa significancia, es decir, que mejoran también significativamente la clasificación por azar, aunque para mi gusto particular no del todo bien en esta población, en la población de penados. Otra manera de evaluar la eficacia de nuestra evaluación basal es teniendo en cuenta variables tiempos dependientes, y así entonces, utilizando la curva de Kaplan-Meier, pudimos contrastar dos grupos: el grupo que tenía más puntaje que la media en la HSR20. La HSR20 seguramente la conocen, es otro instrumento de origen canadiense, en este caso de British Columbia. La H viene de Historical, la C de Clinical y la R de Risk, y combina las 3 dimensiones, el pasado, el presente y el futuro, para la predicción o para el pronóstico de la recidiva violenta y facilitando el desarrollo del manejo de la misma. Pues bien, los que tuvieron más puntaje que la media tuvieron más probabilidades de recidivar violentamente y antes que los demás. Y aquí también los resultados resultaron, valga la redundancia, estadísticamente significativos. En el caso de los enfermos mentales salidos de los hospitales psiquiátricos forenses, la eficiencia predictiva fue muchísimo mayor. O sea, rápidamente, en noviembre del 2005, obteníamos áreas bajo la curva ROC altamente significativas. Ustedes, fíjense, esto es realmente una evidencia empírica sumamente valiosa para todo nuestro campo.
El programa incluyó otro tipo de investigaciones. Hicimos un subprograma con evaluación de metabolitos de abuso de sustancias en diferentes matrices, en cabello, en uñas, y no solamente en cabellos del cuero cabelludo, sino también con pelo pubiano, porque en algunas ocasiones la liberación bajo condiciones del juez decía que los que estaban en nuestro programa tenían que ser revisados en su depósito de metabolitos en estas diferentes matrices, venían rapados y hasta con el cabello desteñido. Y entonces teníamos que acudir a otro tipo de cabellos y se podía perfectamente con esto contribuir al mantenimiento de la abstinencia o a mejorar el riesgo de recidiva a lo largo del periodo de seguimiento. Pudimos evaluar por primera vez en Latinoamérica la evolución de los factores de riesgo dinámicos. Los factores R del HSR20 son dinámicos, van variando a lo largo del tiempo. Acá simplemente muestra la variación de dos de ellos, el R1, por ejemplo, que trata de la deficiencia del plan de reinserción social. Si detectábamos por primera vez la diferencia que existía entre la planificación, el estado medioambiental, el momento de la liberación y luego de un periodo de seguimiento. Y algunos de estos factores se agravaban notablemente. Como hija de esta investigación surgió otra intramuros en un hospital psiquiátrico forense de Porto Alegre, que también nos ofreció resultados sumamente positivos con áreas bajo la curva altamente significativas en un seguimiento de un año en total, o sea que nos dio una muy buena satisfacción. Y finalmente participamos en este proyecto internacional de muchísimos países del mundo, en el que investigábamos cómo se utilizaban los instrumentos de evaluación de riesgo estructurado. Los resultados fueron obtenidos a partir de información de 2.135 participantes de 44 países, y algunas de las conclusiones que yo les voy a ofrecer para ir terminando es que en Asia y América del Sur se hacen menos evaluaciones con instrumentos estructurados que en los restantes países, que en Chile y en Argentina el porcentaje medio de las evaluaciones de riesgo de violencia realizadas con instrumentos no alcanza el 50%. De aquí la importancia de nuestro estímulo a través de la investigación para generar más investigación y más utilización de estos instrumentos. El corolario es que en Latinoamérica podemos investigar, podemos mejorar el servicio educativo y podemos mejorar el servicio el que le ofrendamos a los servicios penitenciarios y a los poderes judiciales. Por supuesto que las instituciones deben quererlo y en la medida de lo posible financiarlo, si no nuestra área va a quedar siempre estática, sin posibilidades de desarrollo. Y por supuesto, los que estamos en el ámbito académico debemos esforzarnos a toda costa para tratar de generar las condiciones del desarrollo de nuestros tesistas y de los artículos correspondientes. Señores, esta es la ciudad de La Plata, van a estar siempre todos bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra atención.